único deseo de que Dios les bendiga de una manera muy especial y que Dios hable a cada una de nuestras vidas a través de este programa y experiencia con Dios. Hoy traigo un tema muy especial, es el tema del avivamiento. Muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es un verdadero avivamiento y me quiero referir a esto hoy en vista de la gran necesidad que tenemos por esta situación de pandemia. Las personas que aún en este momento no se están congregando han tenido o han ido perdiendo algún interés en las cosas espirituales. Entonces deseo compartir este tema porque yo creo que es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Espero que todos ustedes estén gozosos, alegres y con la expectativa de que Dios hable a cada una de nuestras vidas, que Dios se glorifique de una manera muy especial. Bien, entonces el tema avivamiento tiene que ver con esa relación íntima que tenemos con nuestro Dios. Ustedes saben que el tema de mi experiencia con Dios siempre viene tratando de la importancia de esa relación que debemos de tener con nuestro Dios. Como cristianos quizás nos esforzamos mucho por ser buenos creyentes, hacemos lo mejor posible que podemos hacer. También es muy posible que nos llenemos de muchas actividades dentro de la iglesia, aunque en este momento estemos ausentes. Algunos se procurarán estar muy activos en las cosas del Señor y estar muy atentos a las cosas que estén pasando en su congregación. Nos llenamos de muchas actividades, pero es muy posible también que aunque tengamos muchas actividades por hacer y estemos en todas las actividades, estemos también o tengamos como un sentir de que estamos secos, de que no hay libertad, de que no hay gozo en nuestras vidas, de que estamos vacíos, que estamos huecos, quizás por las circunstancias en las cuales estamos pasando, estamos viviendo en este tiempo. Lo más importante es que debemos de entender que Dios nos está llamando para que aprovechemos esa oportunidad de poder intimidar más con Él, de estar más cerca de Él, de poder conocerle aún más, ver sus milagros, ver sus maravillas, pero ante todo que nuestra vida sea avivada. Hay algunos conceptos erróneos de lo que es el avivamiento y este nombre se le ha asignado a muchos acontecimientos, a muchas actividades que se han hecho, por ejemplo, en reuniones religiosas que se celebran cada mes o cada año en ciertas comunidades, concilios. También se le puede llamar avivamiento a una campaña evangelística o a eventos que se realizan con el propósito de atraer personas al evangelio. También se ha llamado avivamientos algunas reformas morales y sociales. Pero lo que tenemos que preguntarnos en el día de hoy es que si estos avivamientos sí hacen posible o sí permiten que las personas reciban en su corazón lo que Dios está pidiendo de cada una de ellas. Es muy fácil tener una vida religiosa. Y recuerdo cuando mi esposo y yo llegamos al municipio de Sabaneta a trabajar allí, llegamos por medio de una oración que mi esposo hizo por una hermana, por una señora, no era convertida. Esta un milagro especial y a los siguientes 8 días llamaron nuevamente a mi esposo para que fuera, que ya tenían un grupo de personas para realmente empezamos a ir, mi esposo, empezaron a llegar muchas personas, 10, 20, 30, 40, llegamos hasta 100 personas a ir en algún momento. Pero mi esposo dijo, bueno, vienen muchas personas, vienen por sanidades, vienen por milagros. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de ellas? Entonces decidimos empezar a comprometerlos, a visitarles, a presentarles el evangelio tal como era,
tal cual a cada uno de una manera muy personalizada, muy individualizada, pero las personas entonces comenzaron a distanciarse. Ya mi esposo comenzó a predicar el evangelio, a predicar la palabra, llamando a las personas al arrepentimiento. Les presentamos el amor de Dios y realmente a las personas les encanta saber y conocer que Dios les ama, pero no queremos conocer de pronto las exigencias que requiere del que nosotros podamos ser salvos, de tener una vida rendida delante de la presencia del Señor. Y aunque alcanzamos a reunir muchas personas, después de que empezamos con este proceso de llamar las personas al arrepentimiento, a una conversión verdadera, pues solamente quedó una persona. De todas esas personas que pudimos evangelizar, quedó una persona. Entonces la conclusión que pudimos sacar de esto es: un verdadero avivamiento no consiste en atraer muchas personas, no consiste en tener una gran cantidad de público o tener las iglesias más grandes. Avivamiento no es sinónimo de evangelismo, ni tampoco es sinónimo de mucha emoción o mucha, ¿cómo se dice? Como si tuviéramos mucho entusiasmo en las cosas espirituales, porque nosotros de por sí somos emocionales y no está mal que en el momento de adorar al Señor se expresemos emocionalmente, con gozo, con alegría, con lágrimas, con deseos de dar palmas o de dar un salto y engrandecer el nombre del Señor. Pero hay a veces emociones que se exceden y que no son el significado o no son el producto o el resultado, mejor decir, de un verdadero avivamiento en las personas o en cierto grupo de personas. ¿Qué es entonces realmente el avivamiento? ¿Y para quién es el avivamiento? Tenemos que ver de pronto nosotros el cuándo y el dónde ocurre, porque en la mayoría de actividades que hacemos estamos procurando de que haya un avivamiento, pero ¿será que eso sí depende de nosotros? O de cómo podemos nosotros saber cuándo un avivamiento es realmente genuino. Sí, esto es lo que queremos aclarar en esta preciosa noche. El avivamiento, la palabra avivamiento es traer de nuevo a la vida, ¿sí? Avivamiento es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, o de manera individual, podemos decirlo, o un grupo de personas, pueden tener una relación correcta con Dios. Este avivamiento es una obra sobrenatural, es algo que no podemos provocar nosotros los hombres, solamente lo puede producir Dios en cada uno de nosotros. En este avivamiento se puede experimentar lo que es la presencia de Dios y el poder de Dios en formas que antes de pronto no lo habíamos presenciado, no lo habíamos vivido, o de pronto pensábamos que no era posible que eso pasara de esta manera. Cuando la iglesia realmente está en avivamiento, entonces podemos decir que la redención de Dios se da a conocer al mundo entero. Al final del siglo XIX, los cristianos fueron muy movidos a orar por un avivamiento. Y entre ellos está Evan Roberts, un reconocido hombre evangelista que tenía un gran anhelo en su corazón de que esto pasara. Él era un simple carbonero, Dios le había hecho el llamado. Este hombre no poseía mucho conocimiento, un lenguaje muy elocuente, o no era una persona que digamos muy preparada, pero sí tenía una gran pasión por Dios, una gran pasión por nuestro Señor Jesucristo. Y mientras otros jóvenes se dedicaban a sus placeres, a sus deleites, a sus reuniones de distracción, este joven se dedicaba simplemente a buscar el rostro del Señor en oración, y siempre estaba en las reuniones que se hacían para orar, él siempre estaba presente. Cuando él tenía 26 años aproximadamente, dice la historia de su biografía que él oraba de una manera intensa, oraba, lloraba y suspiraba sin cesar por ese despertar espiritual. Él escribe que aproximadamente por 10 o 11 años estuvo orando, pidiéndole a Dios que produjera un avivamiento, de que él deseaba estar despierto para cuando eso llegara.
Evan vivía enloquecido, dice que en muchas ocasiones él no dormía de solamente estar clamándole al Señor, escudriñando la palabra, buscando la forma de que se produjera el avivamiento en donde él estaba, que la iglesia despertara, porque realmente la iglesia estaba y la iglesia permanecía, pero la iglesia estaba dormida. Pasaba entonces mucho tiempo orando y la señora donde él vivía, su casa, lo expulsó de la casa porque pensó que él estaba loco, que estaba trastornado porque era muy ansioso en este deseo de avivamiento que él tenía. Vemos también que este avivamiento comienza en el año 1904 en Príncipe de Gales. Llegó a la universidad donde él estaba estudiando, preparándose para el ministerio, un predicador. Este predicador se llamaba Seth Yeshua, y cuando él hizo una oración pública le dijo en su oración: oh Dios, dobléganos. Y a Robert le quedó muy marcada esta palabra de doblegarse, y él ya no siguió orando al Señor dobléganos, sino doblégame. ¿Sí? Él se humilló. A mí me impresiona mucho al leer esta biografía, como él dice: Señor, doblégame. Y cuánto necesitamos de pronto nosotros decirle al Señor: doblégame. Pero también cuántas veces al meditar bien en lo que significa esta palabra, doblégame, Señor, nos da temor también de lo que Dios puede hacer con nuestra vida o a nuestro alrededor. Pero recuerde que nosotros tenemos que pensar más es en la gloria, en lo que ha de venir. Y esto debe ser un motivo para nosotros decirle al Señor en esta preciosa noche: doblégame, Señor. Este avivamiento comienza entonces con Robert, con este hombre, en Gales. Y este hombre este avivamiento fue tan impactante, se convirtieron aproximadamente 100,000 personas, y esto impactó de tal manera que en aquel lugar se acabaron los asesinatos, las violaciones, los asaltos, los robos, ya no había fraudes. Los consejos distritales estaban muy preocupados porque no sabían qué hacer con la policía, porque ellos ya no tenían trabajo, se habían quedado sin qué hacer. Entonces estaban buscando la forma de que ellos pudieran ocupar su tiempo en otras cosas. Ese avivamiento llegó a impactar de tal manera que llegó a otras naciones, a otros países, entre ellas en Estados Unidos, donde las personas de los negocios públicos comenzaron a cerrar sus tiendas en los horarios más prominentes, donde ellos más vendían, pero cerraban sus tiendas con el único propósito de humillarse delante de Dios, de buscar a Dios en oración y en clamor. El mensaje que daba este hombre era un mensaje muy sencillo, y era: primero, iglesia, las personas que debían de confesar todo pecado conocido. Luego debían de dejar toda cosa dudosa que hubiera en la vida de ellos, perdonar a todas las personas con las cuales ellos tenían alguna situación, algo escondido en su corazón, obedecer a la dirección del Espíritu Santo y confesar públicamente que Jesús era el Señor. A medida que esto iba anunciando este evangelio, no tuvo que hablar en muchas ocasiones. A veces con un himno, con una pequeña adoración, la gente venía al arrepentimiento y había una conversión real, una conversión verdadera, donde las personas eran transformadas totalmente, su vida era realmente cambiada, y de tal manera era su cambio que podía impactar a otros y atraer a otros también a este avivamiento. Bien dice el Salmo capítulo 69, verso 32: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Cuando nosotros nos empeñamos en buscar a Dios de todo nuestro corazón, seguramente Dios va a restaurarnos, va a renovarnos y va a reavivar esa obra en cada uno de nuestros corazones, de tal manera que podremos impactar a otros.
Dios no nos ha salvado para que nosotros disfrutemos solo de la salvación. Dios quiere que nosotros también anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, como dice el apóstol Pedro. Dios puede ser una pequeña familia, una familia avivada, o una persona avivada, una iglesia avivada. No importa muchas veces lo insignificante que parezca, pero Dios allí puede obrar de una manera maravillosa. El Dios nuestro no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo hoy y siempre. Y yo creo que Dios hoy mismo podría traer un avivamiento a cada una de nuestras vidas. No esperemos que lo haga tanto en grupo, sino que empecemos cada uno de nosotros por buscar ese avivamiento que Dios nos quiere dar. Si nos vamos para Oseas, en el capítulo 10, el verso 12, vemos que Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Y a través de la historia, desde el principio de la escritura hasta el día de hoy, podemos decir, porque Dios hoy habla a través de nosotros cuando anunciamos las buenas nuevas de salvación, Dios siempre está haciendo un llamado. Y usted, al leer el Antiguo Testamento en general, se da cuenta cómo Dios en muchas ocasiones quería atraer a las personas, traerlo a Él. Y al ver la historia del pueblo de Israel, cuando Oseas escribe su libro, 200 años aproximadamente, o su carta o su legado de esta palabra profética que Dios le había dado al pueblo, era un tiempo bastante difícil. Recuerden que el pueblo de Dios, después de David, después de Salomón, que habían gobernado en el pueblo de Israel, le habían mantenido un pueblo unido, un pueblo bendecido, un pueblo prosperado. Ahora se divide el pueblo y quedan 10 tribus al norte y quedan 2 tribus al sur. Pues Oseas, este profeta, le predicaba a la tribu del norte, al pueblo de Israel. Y este pueblo estaba muy empecinado en su pecado, en su maldad, se habían vuelto a la idolatría. Recuerden que Jeroboam le había construido un becerro allí en Samaria para que la gente adorara ese becerro, diciéndoles que era el Dios que les había sacado de Egipto. Y la gente se había volcado a la idolatría. En ese tiempo, en esa misma época, había Dios enviado a Elías, a Eliseo, a Amós, y ahora estaba enviando a Oseas en esta situación de bajeza moral en el pueblo de Israel. Pero además de todo esto, de todos estos hombres anunciar lo que iba a venir, el amor de Dios era expresado a través de ellos, porque Dios siempre les estaba llamando a volverse a Él, siempre les estaba llamando a que regresaran, a que se arrepintieran, a que se convirtieran de todo corazón a Él, que no lo miraran de lejos, pero ellos seguían empecinados en lo que querían hacer, en su voluntad, en sus deseos, y se hundían cada día más en todas las abominaciones y en la idolatría de la época. A pesar de que el pueblo de Israel había disfrutado de las bendiciones de Dios, de esa abundancia material, recuerde que con Salomón vino mucha abundancia al pueblo, esa fuerza, ese poder militar que tuvieron, esas relaciones pacíficas con las otras naciones, porque Israel era una nación admirada, era una nación que en ese tiempo disfrutaba de la paz, de la tranquilidad y de la admiración de las otras naciones. Este pueblo se abandonó, dejó a Dios, se olvidaron de lo que Dios había hecho, y ellos se dieron el crédito de que toda esa bendición venía era porque ellos eran muy inteligentes, muy sabios, muy buenos guerreros, etcétera, etcétera, y se olvidaron de que toda esa bendición venía de parte de Dios. Reemplazaron a Dios por los ídolos, como le decíamos hace un momento. Empezaron a tener metas mundanas, a buscar bienes terrenales. Y Dios entonces envía a este profeta Oseas para advertir del juicio que seguramente vendría.
Leemos en Oseas capítulo 10, verso 12, donde dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para con vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Sabemos, mis amados hermanos, que estamos viviendo un tiempo de pandemia y donde quizás vemos muchas cosas, muchos acontecimientos que nos da a pensar o nos da a entender que el fin se acerca cada día más, que nosotros estamos más próximos a la venida del Señor, que estamos más cerca de que Él venga a recoger, a tomar a su iglesia. Pero recuerde que para Dios tomar su iglesia debe de haber también una limpieza, una pureza. Y si observamos la iglesia de hoy no está preparada para la venida del Señor. Cuando hablábamos de avivamiento, decíamos que no es la cantidad de personas, que no es la cantidad de congregaciones, ni la congregación en sí, cuántas personas tenga, qué templo sea tan pomposo, cuánto dinero maneje la congregación o cuántas posibilidades de comunicaciones tenga. No, el avivamiento tiene que ver con el corazón del hombre. Y hoy podemos ver que aunque hay muchos creyentes, encontramos personas que en medio de los creyentes su vocabulario es vulgar, son contenciosos, no se diferencian en nada a los del mundo, en su vida, en su forma de actuar, en su forma de ver las cosas, en su forma de vivir, no se diferencian en la manera de vivir en su hogar, como padre, como esposa o como hijos, no hay ninguna diferencia. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros a ser totalmente diferentes al mundo, diferentes al pensamiento mundano, diferente a la corriente del mundo, nosotros tenemos que ir en contra de toda esta corriente. A las personas van a las iglesias y les gusta la alabanza, les gusta escuchar la palabra, pero realmente hay un cambio en el corazón de esas personas, y eso es lo que nosotros tenemos que entender en el día de hoy, que no significa cuántos creyentes hay, no significa cuántas congregaciones hay, significa es cuánto cambio, cuánta transformación, cuánta renovación ha habido en nuestros corazones. Muchas veces los creyentes comenzamos muy bien, muy avivados, muy activos, muy emocionados con las cosas de Dios, estamos moviéndole, le compartimos a Dios, a las personas de Dios de una, de otra manera, en todo lugar, en todo tiempo, siempre estamos hablando de nuestro Dios, no nos avergonzamos de Él, pero llega un momento donde nos aquietamos, donde nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, donde nos olvidamos de depender de Dios y ya ahora todo lo que tenemos le damos crédito a nosotros mismos, a nuestras capacidades, a nuestros talentos, a las posibilidades que tenemos, a nuestro trabajo, a la empresa que quizás tenemos, y nos olvidamos de que toda esa bendición que hoy tenemos en nuestra vida, aún nuestras capacidades, nuestros talentos, la sabiduría que tengamos para administrar los lugares que Dios nos haya permitido tener, todo eso viene de parte de Dios. La Biblia dice que todo lo bueno viene de Él. Y nosotros no tenemos nada bueno en sí, todo lo nuestro es malo, todo lo nuestro está dañado. Lo que nosotros somos, como decía el apóstol Pablo, lo somos por la pura gracia de Dios, solamente por eso. En el tiempo del pueblo de Israel, donde Oseas viene a predicar, el declive moral de Israel culminó con la destrucción de ese lugar por Asiria en el año 722 a.C. Vemos que la familia de Oseas fue un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. La esposa de Oseas era una mujer prostituta, representando el adulterio espiritual del pueblo de Israel, y los hijos de Oseas tuvieron nombres proféticos. ¿Cuál era la acusación de Dios a través de Oseas para el pueblo? Dice el verso 13,
Dice, habéis arado impiedad y segaste iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Este era el reprocho que Dios le estaba haciendo a este pueblo de Israel. Habían sembrado maldad. Y al sembrar tanta maldad, ellos lo único que iban a recoger era iniquidad y mentira, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellos confiaron en sí mismos, confiaron en sus propios caminos, confiaron en sus propios pensamientos, confiaron en la gran cantidad de personas de las cuales estaban rodeados. Y yo creo que hoy muchos hombres de Dios han tenido que experimentar de que el ministerio, el servicio a Dios, aún la misma iglesia ha tenido que experimentar que no es el estar allí en la congregación donde depende mi relación con Dios, mi servicio a Dios o mi amor por Dios. Todo esto depende de la relación que yo pueda tener con el Señor. Dios les acusaba de iniquidad, de injusticia. Ellos practicaban la mentira y confiaban en sí mismos. Tenían confianza en las fuerzas terrenales, pero no en las fuerzas que Dios les permitía obtener, ¿sí? También nos dice ahí en el texto, en el versículo 12, que el Señor dice, haced para vosotros barbecho. ¿Qué significa esta palabra barbecho? Bueno, barbecho es una forma de la agricultura donde se deja un tiempo la tierra sin sembrarse, sin hacer absolutamente nada, sin cultivar, con un único propósito de que la tierra descansara. Y ustedes saben que es uno de los mandamientos que Dios había establecido desde un principio, cultivar la tierra, pero darle también como un periodo de descanso donde la tierra pudiera recobrar sus nutrientes y así las cosechas pues fueran mucho más abundantes, muy buenas las cosechas. Entonces el terreno, cuando se le da todo este espacio, se vuelve duro y se llena de espinos y de maleza, ¿sí? Eso suele pasar en el corazón del hombre cuando dejamos quizás de manera simulada dejar de descansar de las cosas de Dios, de descansar de las cosas espirituales, descansar supuestamente de asistir allí, de estar allá, de trabajar. Eso va permitiendo entonces que el corazón del ser humano se vaya endureciendo y se vaya llenando de maleza, de cosas que a Dios no les simpatizan, de cosas que a Dios no les agrada. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude a quebrantar ese corazón, porque el corazón al hacerse duro, no sé si alguno de ustedes ha experimentado lo que es echarle gambia a la tierra para ablandarla, como esos troncos a veces nos aporrean los pies porque es difícil que entre o que penetre la gambia en ella. Y cuando esto lo podemos comparar, que en muchas ocasiones cuando dejamos endurecer nuestro corazón, también esa palabra tiene que empezar a quebrar todo eso duro que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Dios hoy le está pidiendo al pueblo, a su iglesia, que rompan el barbecho, que quebranten ese corazón, esa tierra que se ha endurecido, ese corazón que se ha endurecido para sembrar cosas buenas. Por eso les está diciendo a estas personas del pueblo de Israel, ¿sí? No siembren más esta maldad, porque eso es lo que ustedes van a recibir. Siembren ahora la justicia. Es lo que Dios le está pidiendo a este pueblo a través de Oseas. Hoy mucha iglesia del Señor ha abandonado al Señor.
En un principio, cuando llegó la pandemia, la gente tenía mucho temor y dijo, este es el fin, esto es el fin. Y muchos comenzaron a buscar a Dios y a orar y bueno, y eran ansiosos, desesperados, buscando al Señor y se metían en ayuno. Pero a medida que la pandemia se ha ido extendiendo el tiempo de estar confinados, de tener ciertas normas, de ciertas reglas, entonces la gente ha comenzado, las personas han comenzado a relajarse, a tranquilizarse y están permitiendo todo ese tiempo que tienen ahora, todo ese espacio, no para llenarlo de las cosas que benefician realmente el alma, sino que lo están dejando endurecer y lo están dejando llenar al corazón de pura maleza. Dios entonces nos está pidiendo hoy que volvamos a ese estilo de vida que teníamos antes o que quizás lo experimentamos por muy poco tiempo. De pronto hay personas también que asisten a la congregación, que asisten a la iglesia, pero no han experimentado ese avivamiento, esa relación con Dios, donde todo eso fluye, esa relación tan linda, tan hermosa que mantenemos con Él. Quizás usted no la ha experimentado. Bueno, Dios hoy le está llamando para que rompa, para que deje que esa tierra se vuelva blanda y pueda producir buen fruto, un fruto, una buena cosecha en su vida y a la vez pueda beneficiar a otros. Debemos de aceptar lo que es la misericordia de Dios, que Dios nos va a perdonar lo que hemos hecho. Este pueblo de Israel endureció de tal manera su corazón. Dios le llamó de muchas maneras, de muchas formas. Vemos que ahí estaba Elías involucrado, después de que hubo ese sacrificio allí en aquel monte, donde Dios consumió en holocausto aquel animal, aquel buey que había de sacrificar, y Dios con su fuego que desciende del cielo consume el sacrificio, y eso fue con el propósito de demostrar que Él era el verdadero Dios de Israel. Mataron a los profetas de Baal. Este hombre Elías lo hizo, los mató, fueron muchos, pero el pueblo siguió con su corazón endurecido. Aunque de momento ellos reconocieron que Jehová era Dios, que Él era el único Dios, que era el verdadero Dios, aún así su corazón siguió perseverando en la idolatría, en la maldad, en contaminarse con todas las creencias y los cultos paganos. Podemos meditar en esta hora. Entonces, si han habido esos momentos donde hemos andado cerca de Dios, pero que luego nos hemos distanciado de Él, o que quizás en este momento estamos experimentando esa sequedad, esa distancia de Dios, sentimos a Dios tan lejos, pero no porque Dios quiera estar lejos de nosotros, somos nosotros los que elegimos siempre estar lejos de Dios. Y al mirar el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel, pues es muy duro pensar en que Dios tenga que disciplinarnos de una manera dura, porque dice la palabra del Señor que Él al que disciplina lo ama, ¿sí? Vemos también que más adelante, en Oseas, en el capítulo 14, creo que está, dice que cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dice la palabra de Dios. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Qué palabra más hermosa es. A mí me parece que Dios es tan dulce y es tan tierno al hablarle a su pueblo, pese a su endurecimiento, pese a su ingratitud, pese a su indiferencia. El Señor pasa como a recordarle
cuando eran niños, cuando apenas estaban comenzando, la manera en que Él los amó, cómo los trajo de Egipto, cómo Él les enseñaba a caminar, como si Dios los tomase de sus brazos y los cuidaba, ¿sí? Y Dios hace así con su pueblo, Dios hace así con su iglesia. Él es nuestro cuidador, nuestro ayudador. Él a través de su Santo Espíritu nos enseña a nosotros a caminar. Pero nosotros nos olvidamos, tenemos la tendencia a olvidarnos de quién nos ha dado lo que nosotros hoy tenemos, de por qué nosotros hoy disfrutamos de una salvación. Nos olvidamos del sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, cómo Él nos llamó, cómo Él nos atrajo a Él y cómo hasta el día de hoy Dios sigue insistiendo, sigue perseverando en que nosotros nos volvamos a Él con todo el amor y con todas las fuerzas. Luego, el Señor les dice, ahí sí en el capítulo 14, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Mire bien, Dios les llama. Vuelve, oh Israel, como si rogase Dios, oh Israel, vuelve. Es porque tú has pecado, has caído, dice el Señor. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mire bien, la súplica de Dios. Dios nos ruega a nosotros que nos volvamos a Él, porque hemos pecado. Quizás hay pecados que tenemos allá, a un ladito, medio guardados, que no los confesamos al Señor, que no los expresamos a Dios, que no queremos arrepentirnos de ellos, porque hay que ser realistas, mis amados hermanos. Y es que muchas veces nosotros allá dentro de nuestro corazón sabemos en qué le hemos fallado al Señor, mas no queremos confesar el pecado, no lo queremos expresar o simplemente no queremos renunciar a Él. Mas Dios aquí hace una promesa: si nos volvemos a Él, si quitamos a un lado, si dejamos a un lado toda iniquidad, si dejamos a un lado toda nuestra egolatría o idolatría, ¿sí? Y Dios promete, dice, amarnos de pura gracia. Y hoy nosotros hemos experimentado el amor de Dios por pura gracia, por mera gracia, solamente por su gracia. Él no se ha apartado de nosotros, no nos ha abandonado, no nos ha dejado, sino que Él sigue ahí, Él permanece ahí con nosotros. Pueden pasar días, meses, años, y Dios sigue insistiendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y Dios busca las formas de atraernos a su presencia, y tenemos llamados de Dios, quizás en la madrugada, para que nos acerquemos a Él, para que oremos. En las noches Dios nos llama, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, Dios nos habla a través de cada enseñanza que podamos ver, al leer un libro. Dios siempre está hablando, nos está llamando a que nos acerquemos a Él. Pero ¿cuál es nuestra reacción y cuál es nuestra actitud? Cuando Dios comenzó a amar a su pueblo, aún era pequeño. No podemos decir que Dios los amó por su grandeza, por su poder. No podemos decir hoy que Dios nos ama a nosotros por lo grande o por los especiales que nosotros somos, o porque somos demasiado humildes o porque somos demasiado especiales. Dios simplemente nos ama, porque somos su creación, porque somos lo que Él anheló tener y hacer, porque somos lo que Él desea salvar. Simplemente Él nos ama. El amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es sincero, el amor de Dios es honesto, el amor de Dios no tiene límites, no tiene principio ni fin. Dios seguirá amando, aunque nosotros tengamos que recibir
las consecuencias de nuestro pecado, el ser humano, los creyentes, los no creyentes, todos recibirán la paga de su pecado, pues la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero en el caso de nosotros los creyentes, Él dice que los que somos sus hijos seremos reprendidos, seremos disciplinados por Él, porque todo el que Él toma por hijo, Él lo disciplina. Y Dios, antes de disciplinarnos, antes de permitir o de ejecutar su juicio en contra de nosotros, Dios tiene misericordia y primero llama al arrepentimiento. Primero llama a que nos volvamos a Él. Primero llama a que nosotros reconsideremos la condición de la cual nosotros estamos viviendo, la vida que estamos llevando. Dios está llamando a la iglesia en el día de hoy. El avivamiento no es para los que están afuera. El avivamiento es para nosotros, los creyentes, los que conocemos al Señor. Somos los que necesitamos avivarnos en este tiempo donde las personas están necesitando conocer el mensaje, están necesitando conocer la palabra de Dios, pero para que ellos tengan un cambio real, un cambio significativo en sus vidas, tienen que ver a aquellos que ya lo son, que son creyentes, que hayan vidas que realmente impacten al mundo, vidas que realmente atraigan a otras personas a querer ser como ellas, como imitadores de Cristo, como imitadores del Señor. Dios quiere un cambio total en nuestras vidas. No es posible que un creyente, después de haber conocido al Señor, siga hablando con palabras vulgares, soeces, o siga viviendo una vida de fornicación, de adulterio, una vida de mentira, una vida de engaño. Eso no es avivamiento. Y hoy tenemos muchas personas en congregaciones que, aunque están ahí, aparentemente son cristianos, aparentemente tienen un liderazgo, pero no han cambiado sus vidas, siguen hablando de manera vulgar, siguen maldiciendo a las personas, no pueden percibir el pecado en las personas para procurar que ellos sean salvos, sino que lo perciben para criticar, para murmurar, para rechazar, para menospreciar. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar al ser humano? Si Dios, siendo nosotros como somos, nos amó, no nos menospreció, no nos rechazó, y hoy Dios sigue soportándonos a nosotros y sigue teniendo paciencia de cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, Dios quiere una iglesia que realmente sea transformada por su poder, por el poder de su Santo Espíritu. Pero para ello tiene que haber una iglesia rendida a los pies del Señor, un pueblo que se rinda, que se humille en oración. Y qué difícil es para el pueblo hoy sacar un espacio para clamar, para llorar, para gemir delante de la presencia del Señor. Es un tiempo y un espacio que necesitamos, mi amado hermano y mi amada hermana, si queremos que Dios haga cosas nuevas y cosas diferentes en nuestro corazón, si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, si queremos experimentar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Es la oración, es allí en la presencia de Dios donde nosotros podemos alcanzar a comprender la grandeza de la misericordia de Dios. Mientras nosotros andemos distraídos, mientras nosotros andemos a las orillas, nunca alcanzaremos a percibir cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios no dejó de amar a su pueblo Israel, nunca dejó de amarlo. Y hasta el día de hoy Dios sigue amando a su pueblo. Hasta el día de hoy Dios los sigue bendiciendo, Dios los sigue guardando, Dios los sigue ayudando, Dios sigue teniendo planes con su pueblo. Si nosotros como hijos de Dios hemos fallado, nos hemos equivocado, le hemos dado la espalda a Dios en algún momento, estamos hoy secos, vacíos, pues Dios está esperando que nosotros regresemos a Él. Él no ha dejado de amarnos aún a nosotros. Él sigue insistiendo porque Él quiere atraernos delante de su presencia. Quiere que disfrutemos de Él, de su amor y de su bondad. Aquí en los pasajes de Oseas, en el capítulo 11 al capítulo 14, nos damos cuenta que antes, durante y después de todo lo que Dios había visto, el comportamiento de este pueblo, Dios lo reaviva. Dios les da un avivamiento.
Pero ese avivamiento, ¿en qué consistía? En una transformación del corazón, una transformación total. Dios les permite entender cuánto amor sentía por ellos, aún desde que estaban recién nacidos. Desde Abraham, el amor de Dios se manifestó para cada uno de ellos. Hoy Dios nos llama a provocar ese avivamiento en nuestra vida. Él lo produce en nosotros, pero nosotros también debemos de disponer nuestro corazón y nuestra vida para que ese avivamiento llegue. Debemos de anhelarlo, debemos de desearlo, debemos de pedirle a Dios que lo produzca. Este hombre del cual estábamos hablando en un principio y que fue el que Dios usó en este avivamiento, Ever Roberts, él hizo una oración al Señor y le dijo: Señor, doblégame. Señor, doblégame. Esta palabra me impacta, lo siento de lo más profundo de mi corazón. Decirle a Dios: doblégame, humíllame, Señor, haz algo. No podemos seguir iguales, no podemos seguir viviendo la vida que estamos viviendo. Debemos de anhelar algo más de Dios. Debemos ser simplemente cristianos de nombre. Debemos de dejar de ser cristianos de oradores y de Biblia solamente. Pero esas oraciones que quizás no llegan al cielo. De esas vidas que no son transformadas, sino son cambiadas, que realmente si la gente, si las personas preguntasen a su familia si han visto cambios, ellos tendrían que decir honestamente si realmente nosotros inspiramos a buscar al Señor o no. Si realmente nosotros hacemos parte de ese impacto de lo que Dios puede hacer, de esa transformación real que Dios puede hacer en nuestra vida. Y yo creo que este es el tiempo en que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos que doblegue nuestro corazón, que doblegue nuestra mente. Porque hay un mundo perdido. Aún los que dicen ser iglesia no manifiestan un nuevo nacimiento. No manifiestan el poder de Dios en sus vidas. No un poder para sanar, no un poder para liberar endemoniados, no. Un poder de nosotros como personas, donde ya no soy yo realmente, sino que es Cristo el que reina, el que gobierna mi vida, el que transforma mi vida, el que cambia mi vida, donde el mundo fue para este hombre, Evan, que lo único que le importaba era estar en oración y conocer cuál era el plan y el propósito que Dios tenía con su vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué crees tú que quiere hacer Dios contigo? ¿Qué crees tú que es lo que Dios espera hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú esperas que pase? ¿O no hay ninguna aspiración? ¿No hay aspiraciones de llegar lejos alguna vez en las cosas del Señor? En nuestro programa de Mujeres Unidas en la Fe hemos visto cómo muchas mujeres soñaron con la libertad, soñaron con conservar su familia, soñaron con ser útiles a pesar de ser ciegas, a pesar de las limitaciones raciales, las limitaciones en conocimiento, en elocuencia. Estas mujeres sobrepasaron los límites y solo simplemente porque anhelaban en su corazón hacer algo para Dios, impactar al mundo. Como cristianas, como cristianos, ¿qué deseamos nosotros? Ser simples empleados, ser simplemente una ama de casa, ser una mamá, ser un papá, ser un empleado más. ¿Qué aspiraciones tenemos nosotros?
Estas mujeres soñaron con ir a lugares a predicar el evangelio. Soñaron con educar niños, niñas y personas que necesitaban de Cristo. ¿Cuál es tu sueño en la obra del Señor? ¿Cuál es tu sueño con relación a tu vida espiritual? ¿Cuál es tu sueño en relación con la obra de Dios, con los planes de Dios, con los propósitos de Dios? ¿Será que realmente queremos que Dios nos doblegue? ¿Será que somos capaces de sentarnos y meditar en esta noche y decirle, Señor, doblégame? ¿Será que necesitamos que realmente Dios nos doblegue? ¿O qué es lo que hacemos nosotros cuando sabemos que Dios nos está disciplinando y está tratando con nuestra vida? Rechazamos a todo aquello que proviene y no queremos darle cabida a lo que Dios nos está pidiendo. El llamado es a doblegarnos y pedirle al Señor que Él nos doblegue, que Él realmente nos permita bajarnos de tal manera donde el carácter nuestro no va a brotar, ni nuestro mal genio, no va a haber resentimiento, no va a haber odio, no vamos a expresar el rechazo a las personas, vamos a expresar amor, porque ellos necesitan el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a expresar gratitud porque Dios ha hecho demasiado por nosotros. Vamos a expresar lo mejor de Dios a través de nuestros labios, a través de nuestras manos, a través de nuestros pies, a través de nuestra vida, y eso va a fluir de adentro de nuestro corazón. Pero cuando nosotros dejemos que Él nos doblegue, cuando nosotros dejemos que Él nos humille. Amado, vamos a hacer una oración en esta hora al Señor. Quizás a nosotros nos faltan las fuerzas para lograrlo. Y más que las fuerzas, quizás aún el deseo del corazón. Muchas veces nos falta el deseo de lo más profundo de nosotros. Y esa es una razón para nosotros pedirle perdón a nuestro Dios en esta noche. Que nos falta esa voluntad. Que quizás nunca pensamos en ser algo, en dejar huella, pero huellas de Cristo a través de nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu deseo siempre es que nosotros nos volvamos a ti. Hoy la iglesia está atravesando por momentos espirituales muy difíciles, Señor, donde los corazones se han vuelto como barbecho, endurecidos y llenos de maleza, Señor. Pero tu amor permanece para siempre. Tu amor siempre ha estado ahí para ayudarnos, para socorrernos, para decirnos, ven, porque estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a sanarte, estoy dispuesto a limpiarte. Y quizás nosotros, Señor, hoy tenemos que pedirte perdón porque hemos rechazado todos esos llamados que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Y hoy yo me atrevo a decir, doblégame, Señor. Doblega mi vida, doblega mi corazón, doblega mi mente, todo mi ser, para que haga yo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias, Señor. Mira a cada una de las personas que nos ven, que van a ver este programa, Señor, hoy, mañana, en un futuro. Permite que cada persona que lo escuche pueda decir, doblégame, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Bien, mis amadas hermanas y hermanos, los espero el próximo martes. Vamos a continuar con este tema del avivamiento. Vamos a seguir trabajando en este proceso. Yo sé que quizás muchos de los que me han escuchado en esta hora desean y anhelan de que realmente Dios haga algo en sus vidas. Y esa es la invitación en esta noche, a que vayamos en ese proceso.
esperando a que Dios haga algo más, que no estemos conformes con la vida que estemos llevando, sino que cada día anhelemos más del Señor. No siendo más, entonces les espero el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche, y que Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto.